¿Qué tan fuerte es tu sueño? Le digo yo a veces a los alumnos. Alguien que tiene un sueño, hermanos, por ejemplo, de ser profesional, pues, ¿cuánto tiempo dura que él saque su carrera? 5 años. En el caso de los médicos, que, hermanos, sobre el periodo de estudio son 7 años, la nacional, por unas cosas que tienen ahí medio raras, son 8 años de estudio, más el año social. ¿No? ¿Está usted conmigo ahí? ¿Cuánto dura eso? Pues para salir ya de médico, de tener su título, 8 o 9 años. No es de que hoy me vino el sueño, yo quiero ser médico y ya mañana voy a ser médico. No es así. ¿Está conmigo? Y así es todo, hermano, así es todo. Entonces, la tercera fase es la demora. En el caso de Abraham, hermano, cuando tenía 86 años, fue cuando el Señor le vuelve a manifestar de que iba a tener un hijo. Fíjese, pero Sara todavía no había dado a luz a ningún niño. Todavía no. Esa es la demora, esa es la dilación, ese es el tiempo de espera. Viene la promesa, pero todavía no ve el cumplimiento. Entonces, ahí la fortaleza está en agarrarse de la promesa, ¿verdad? Es agarrarse de la promesa. La cuarta fase es la dificultad. Y aquí esta fase se ejemplariza, hermanos, con la edad de 99 años de Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, todavía no tenía el hijo. Y entonces, ¿cómo va a tener un hijo un hombre de mi edad? Esa es la dificultad, hermano. Y en la dificultad, generalmente lo que nos ocurre, lo que nos pasa, es de que nos desesperanzamos, ¿no? La esperanza se va. Yo nunca voy a tener un hijo. Yo nunca voy a tener una casa. Yo nunca voy a tener una profesión. Yo nunca voy a ser médico. Yo nunca voy a casarme. Yo nunca voy a tener un hijo. Yo nunca voy a ser feliz. Cuando usted ocupa la palabra, o alguien cercano a usted, un amigo, ocupa la palabra nunca, es que ha perdido toda esperanza. Amén. Mire, los jóvenes son felices el día que se les dice que ya entraron a la universidad. Van, compran sus cuadernos, todo eso es. Pero cuando ya empiezan a tener exámenes y empiezan a tener que desvelarse y todo, muchos empiezan, hermanos, a menguar, a reprobar. Algunos se van, otros se quedan hasta el final, pero para esperar un nuevo periodo el próximo año. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque las circunstancias le empiezan a decir que las cosas que ellos desean no es así de fácil, que tienen que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y entonces viene, hermano, esa etapa, ¿verdad?, de la dificultad, que no se ve la concreción, no se ve la realización. Abraham estaba en esa situación. ¿Cómo va a tener un hijo un hombre de mi edad? Se decía. La siguiente fase es la fase número 5, camino sin salida. El camino sin salida. Cuando entra en ese túnel donde no puede correr a los lados y le dan ganas de correr nuevamente hacia atrás, ¿verdad? Porque adelante no ve ninguna luz. Es cuando está el camino sin salida. O sea, recordemos la promesa de Abraham. La promesa es de que lo iba a hacer una gran nación. Y aquí cuando, hermanos, está en esta etapa, la etapa número 5, camino sin salida, hermanos, ya tiene al niño, ya tiene al hijo, ya tiene el hijo de la promesa. Pero Dios viene y le pide que le entregue, que le dé al hijo, que se lo devuelva. Y entonces, ¿cómo iba a cumplir
cómo iba, hermanos, a darse la promesa en su vida. Sin hijos no podía. Y Dios le dice que se lo sacrifique, que se lo entregue, que se lo devuelva. Y esto, hermanos, es algo que, si es la visión de Dios en su vida, lo que está obrando, Él va a pedirle que usted le entregue a ese hijo, en lo que sea, hermano, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la profesión, en la iglesia. Si el Señor le ha dado un ministerio, el Señor le va a pedir que le devuelva ese ministerio. Y a veces no queremos, porque es mío, Señor. Y el Señor dice, no puedes poner tu mirada nada más en lo que te he dado. Devuélveme, para que siempre estés unido a mí. A veces hay madres que le piden tanto al Señor que les dé un hijo porque no tienen hijos. Y el Señor se los da. Y entonces nos olvidamos de Dios y nos concentramos en ese hijo. El Señor nos da un ministerio y nos olvidamos de Dios y nos concentramos. Sí, actuamos, hacemos y se nos ve muy bien. Posiblemente incluso puede hacer de que haya éxito en ese ministerio, pero el Señor está viendo que así no se va a lograr, hermano, el objetivo de Él, la visión de Él, porque es necesario devolverle lo que Él nos ha dado. Es que mi carrera es todo en mi vida, devolverme esa carrera. Es que mi esposa o mi esposo es todo en mi, devolverme, sí, devolverme. Lo que yo te he dado, devolverme. Entonces eso, hermano, es doloroso. ¿Y cómo le voy a devolver lo que tanto quiero? Y eso es lo que el Señor nos pide en esa quinta fase, hermano, camino sin salida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lleguemos a la sexta fase, que es la liberación, ¿verdad? La fase de liberación. No dañes al chico, yo te he provisto una oveja, ¿verdad? O sea, cuando usted entrega todo, usted se hace libre, hermano, y queda nada más vinculado con Él, ¿verdad? Su fe se fortalece, ¿verdad? Usted ha visto la mano poderosa de Dios obrando en esa situación, ¿verdad? Ministerios pequeños que usted ve, cosas grandes. Y usted puede ver, hermanos, que a veces no solo es una generación, ¿verdad? A veces las cosas son una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. El pastor Joel Austin, recordando a su papá, ¿verdad? ¿Cuántos años había pasado una iglesia normal, ¿verdad? Pocos miembros, esforzándose, dedicado a la obra, dedicado como padre, dedicado como esposo, dedicado, todo lo hacía bien. Pero el número de miembros era siempre pequeño. Pero un día el Señor le dijo, te voy a bendecir. Te voy a hacer una iglesia más grande, mucho más grande. Vas a ir a las naciones. Y el Padre lo vio. Pero lo que está viendo ya, digamos, en el caso de Joel, es mucho mayor. Hoy las instalaciones han crecido, han comprado instalaciones nuevas, y, hermano, solamente donde están los latinos, ¿verdad? Y que el pastor es Marcos Witt, es como un estadio, ¿no? Pero donde están los de habla inglés, eso todavía es mucho mayor. Y el hijo va con él, y el otro día dice que iba pasando y vio el Astrodome de Houston, una cosa tremenda, una edificación. Él dijo, yo allí eso vamos a comprar. Ya el niño, ¿no? Creyendo que Dios, hermano, la visión que le dio a su abuelo, la visión que le está dando a sus padres, la visión que le va a dar él, todavía debe ser mayor, ¿verdad?, que los inicios. Estamos, porque eso así es, pero todo tiene un tiempo. Entonces aquí vemos cómo la liberación, no dañes al chico, yo te he provisto una oveja. O sea, el Señor siempre nos va a sacar.
cuando le hemos entregado lo que Él nos ha dado, hermanos, Él va a cumplir su promesa 100%, la va a cumplir a cabalidad. Y ese es el primer paso, entiende, esa es la primera, entiende las 6 fases de la fe, ¿verdad? Entiende las 6 fases de la fe. Es importante, hermanos, que estas fases las recordemos, para que cuando lleguemos al segundo paso, recuerda lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Recuerda lo que puede hacer Dios. Hay momentos en que nos vamos a ver en dificultades, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de recordar lo que Dios es capaz de hacer, hermano. Romanos capítulo 4 y versículo 17 nos dice: Abraham creyó en Dios, quien da vida a los muertos y quien crea algo de la nada. Eso es lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer milagros y aún los está haciendo, ¿verdad? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, ¿verdad? Y Él hace milagros. Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en Dios. Subraye eso, de que Abraham creyó en Dios. ¿Quién? ¿Verdad? Quien da vida a los muertos y quien crea algo de la nada. Eso es poderoso, hermano. Eso es tremendo. Creerle a Dios, porque Él tiene la capacidad, el pleno poder. El poder para, hermanos, incluso darle vida a los muertos y crear cosas de la nada. Y así es como se define, hermanos, lo que es un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro, crear algo de la nada, eso es un milagro. Nadie lo puede hacer. Darle vida a los muertos, eso es un milagro. Nadie más lo puede hacer, solamente Él. Así que cuando llegas, hermanos, a un callejón sin salida, tienes que acordarte de lo que Dios puede hacer. Cuando estás en esos momentos de dificultad, es donde nos tenemos que acordar lo que Dios puede hacer. Y de las cosas más sencillas, las cosas más difíciles. Puede ser de que todo va bien, hermanos, y de repente la salud nos decae, ¿no? Y aparentemente estamos viendo los resultados, pero pasa un tiempo y entramos en ese callejón sin salida y ya no hay, hermanos, ¿verdad? Los médicos nos pueden incluso decir: ya no hay capacidad, ya no hay esperanza, ya no hay. Pero ¿qué dice Dios, verdad? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Eso es lo importante. Dios siempre nos da esas promesas. Nosotros sentimos cuando Dios nos dice: te voy a sanar, por ejemplo. Y usted sabe que eso es de Dios. Usted, aunque le digan lo que le digan, usted se debe de mantener confiando en que Dios va a obrar, hermano, que Dios va a hacer. Amén. Porque así es. Recuerda lo que puede hacer Dios. Recuerda lo que puede hacer Dios. De eso no nos tenemos que olvidar nunca, al contrario, de eso debemos de estar cada vez más ciertos, más seguros de que Dios va a hacer algo, hermano. Que Dios no nos va a dejar en medio del camino. Amén. Que si Él ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Que si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Si usted tiene un familiar que no ha recibido a Jesús, Señor, que se toma de esa promesa. Tú y tu casa serán salvos. Usted toma esa promesa. Usted debe de saber que aunque vea las cosas que no son en ese momento, pero van a ser, porque Dios lo ha prometido.